mayor potencialidad. Como hacíamos el ejemplo en un profesional, ¿no? Un profesional que realmente tenga especialización, hable otros idiomas, quizás domine el Office, entonces realmente le va a potenciar para que pueda generar un buen ingreso, pueda tener un buen sueldo, un buen trabajo, ¿no? Lo mismo pasa en las empresas, tienen que desarrollar esta ventaja competitiva. ¿Y cómo desarrollamos esa ventaja competitiva? A través de las estrategias que pueda implementar. Y una forma de generar esta ventaja competitiva es que pueda generar una buena estrategia de financiamiento, de tal forma que esa estrategia sea la más novedosa, sea la que le genere el menor costo de financiamiento, de tal forma que esto ayude a mejorar su rentabilidad. Entonces, no olvidemos que las empresas tienen que, a través de sus procesos, a través de sus estrategias, generar ventajas competitivas. ¿Qué elementos debería contener una estrategia de financiamiento? ¿Se ve bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. ¿Qué elementos debe contener una estrategia de financiamiento? Tiene que partir por un objetivo, plantearse, proponer un objetivo. Y ese objetivo seguro va a ser el de financiar con recursos óptimos, por decir, el crecimiento de la empresa, la ampliación, la diversificación. ¿Para qué va a utilizar ese financiamiento la empresa? Necesidades operativas de recursos. Aquí tengo que establecer cuánto necesito. Si estoy en un crecimiento, por decir, necesito 250,000, 300,000 dólares. Y esto vendrá seguramente del estudio que se ha realizado de ese crecimiento que va a tener la empresa. Cuánto requiere para maquinaria, equipo, infraestructura, etcétera, etcétera. En qué va a utilizar, en qué va a aplicar ese dinero que requiere. Por eso hablamos de estas necesidades operativas de recursos. ¿Y cuáles son las alternativas o cursos de acción que puede seguir? Vale decir, en este caso, las alternativas de financiamiento. Cuando hablamos de alternativas de financiamiento, tendré que proponer 2 o 3 combinaciones con las fuentes de financiamiento, de tal forma que esto me permita poder elegir la mejor estrategia de financiamiento. Justificación y valoración. Si bien hemos propuesto alternativas de financiamiento, buscando diferentes combinaciones de las fuentes que tengo a disponibilidad y puede acceder la empresa, porque no nos olvidemos, no todas las empresas pueden acceder a todas las fuentes de financiamiento. ¿Qué empresas no pueden acceder, por ejemplo, al financiamiento con bonos? A ver, ¿qué empresas no pueden acceder al financiamiento con bonos? Recursos ajenos. A ver, Cristian, a nuestro ayudante, a ver, ¿cuáles? Sí, licenciado. ¿Qué empresas no pueden acceder al financiamiento con bonos? Pues muy bien, licenciado, pero creo que no, que son las que no están en el mercado de valores, si no estoy mal. Las empresas que no participan en la bolsa de valores, que no están registradas en la bolsa de valores. Entonces, por eso decimos, no todas las empresas pueden acceder a las diferentes fuentes de financiamiento. Dependerá del tipo de empresa, si no está sobreendeudada para acceder al financiamiento a través de las entidades financieras, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos tendré que tomar en cuenta de las características de la empresa como gerente y ver cuál va a ser esa estrategia de financiamiento o esa combinación en función a qué fuentes están disponibles. Luego paso a la valoración y la justificación. ¿Cuál va a ser la metodología de valoración que voy a utilizar para poder elegir la mejor alternativa? Entonces ahí diré, por ejemplo, puedo utilizar el WACC como estrategia, como metodología de valoración, puedo utilizar el UPA como metodología de valoración, puedo escoger tal vez el mismo BAN, utilizar el cálculo del BAN para poder utilizar como mecanismo de valoración de la estrategia de financiamiento. Entonces ya cada profesional verá en función a su conocimiento, a su habilidad que tenga, de poder establecer estos mecanismos de valoración. Y esto le va a permitir que tener
la elección de la alternativa de financiamiento, vale decir, describir cuál es la mejor alternativa que ha salido fruto de la valoración, descartando las otras alternativas que no han sido las ideales porque hay una que va a ser la que mejor está respondiendo a los criterios de valoración que se está aplicando. Entonces, en la elección de la estrategia ya tendré que describir más a profundidad cómo va a funcionar esta estrategia de financiamiento. Si es con un banco X, a ese banco X cómo hay que acceder, con quién hay que negociar, quién es la sociedad de crédito, con quién es la persona de contacto, cuál es la tasa de interés, etcétera, etcétera. Todos esos elementos tienen que quedar claros. Y finalmente entraremos a las conclusiones y las recomendaciones. Las conclusiones, no nos olvidemos que de forma genérica, en cualquier trabajo de investigación o propuesta que se realice, las conclusiones son los principales hallazgos que se han establecido en la fuente, en el desarrollo de la estrategia en este caso. Por ejemplo, una conclusión puede ser qué tipo de metodología se ha aplicado para valorar las alternativas de financiamiento. ¿Cuál es el resultado que se ha alcanzado con la mejor alternativa de financiamiento? Y las recomendaciones tienen que ver qué elementos tienen que participar o tienen que desarrollarse de forma favorable para que esta estrategia funcione. Por ejemplo, que el equipo vamos a suponer que es una sociedad de responsabilidad limitada, que la asamblea de socios apruebe la estrategia de financiamiento, que se socialice la estrategia de financiamiento para un entendimiento y aprobación por parte de este ente de gobierno de la empresa, ¿no? Entonces, son recomendaciones que se tienen que ir dando para que esta estrategia pueda ser implementada. Entonces, no se olviden, son estos los elementos que debería establecer al momento de proponer una estrategia de financiamiento. Tipos de estrategias de financiamiento que se pueden proponer. Ahora, estas estrategias de financiamiento o estos tipos estará en función también al tipo de personas que están gerentando la empresa. Hay estrategias conservadoras, agresivas y altamente agresivas. Las conservadoras tienen que ver con que los gerentes no van a buscar endeudarse y elevar el riesgo de la empresa, ¿ya? Las agresivas ya van a buscar un término medio, digamos, ¿no? Y las altamente agresivas van a buscar mayor riesgo, es decir, van a buscar donde realmente asuman una estrategia que les genere un alto riesgo, quizás, digamos, mucho endeudamiento, de tal forma que busquen mayores resultados en la empresa. Esto de los tipos de estrategias de financiamiento lo puedo explicar con un ejemplo. Cuando una persona maneja una moto, todo depende de la edad de la persona que está manejando la motocicleta, ¿no es cierto? Si una persona ya es mayor, ya ha pasado, digamos, los 40 años, ya no le va a gustar correr, le va a gustar ver la seguridad. Entonces seguramente va a tomar todas las precauciones necesarias cuando esté manejando la motocicleta, se pondrá el casco, no irá de adorno en su codo, ¿no? Entonces en las esquinas tendrá la precaución necesaria. Si es una persona que está entre los 20 y 40 años, todavía le gusta correr, ¿no? Todavía le gusta la adrenalina, busca darle que sienta el viento en la cara, no se quiere poner tal vez el casco. Pero si es más joven, es jovenzuelo, está terminando de salir bachiller y está todavía ahí en la locura de su vida, seguramente pues va a asumir más riesgos, ¿no? No ni siquiera va a manejar el casco, le va a poner toda velocidad, no va a ver las precauciones que tenga que tener en el caso de las esquinas, ¿no? Va a tratar de como malabarista pasar por las calles evadiendo los autos, ¿no? Sin cumplir las normas de tránsito, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo pasa en la gerencia. Depende de la persona que está administrando para poder proponer estas estrategias de financiamiento. También tiene que ver con la formación que tenga ese gerente. Mientras más especializado, seguro tomará mejores estrategias o propondrá mejores estrategias de financiamiento. Mientras menos preparado esté el gerente, seguramente esas estrategias no serán muy bien estudiadas, muy bien analizadas o sustentadas. En definitiva, este tipo de estrategias está en función a los riesgos que quiera uno asumir en la empresa.
No se olviden de la premisa que se da en las finanzas. A mayor riesgo percibido, a mayor riesgo asumido, mayor será la rentabilidad exigida. Por lo tanto, cuando uno adopta por una estrategia altamente agresiva, seguramente está asumiendo más riesgo, pero también está buscando mejores resultados, una mayor rentabilidad que pueda generar la empresa. Las fuentes de financiamiento que generan o que están disponibles para que acceda a la empresa normalmente están registradas en el balance general. El primero que nos da como pasivos, que son los créditos, que generan un costo de la deuda, y los segundos son los fondos de los inversionistas, que se llaman recursos propios, que generan, o para comparar, tengo que establecer un costo de oportunidad para establecer si le estoy remunerando adecuadamente o no. No nos olvidemos que el dinero tiene un costo a través del tiempo. Nada es gratis. Si uno es dueño de la empresa, igual ese dinero tiene que rendir. No es porque sea dueño diga, no, no importa, está mi empresa, no, si no está perdiendo recursos. ¿Qué pasa si ese dinero en vez de invertir en su empresa lo podría en el banco? Y sin hacer nada, el banco le está pagando un interés. A eso llamamos un costo de oportunidad. Entonces, un gerente tiene que establecer que todos los recursos que están invertidos en la empresa, ya sean propios o ajenos, tienen un costo a través del tiempo. Ya decíamos, los pasivos nos van a generar un costo de la deuda que es representado por K sub D, que corresponde al promedio ponderado de los intereses de los diferentes préstamos y corregidos por su efecto tributario, que implica su efecto tributario descontar la tasa impositiva, que en este caso es el 35% para Bolivia. Entonces hay que ajustar para establecer el costo real de la deuda. Ahora, cuando dice el costo ponderado, las empresas no solo tienen préstamos de un solo banco, a veces tienen de diferentes bancos en diferentes proporciones. Entonces hay que combinar estos costos y establecer un costo promedio de la deuda que tiene la empresa. Y este dinero, ¿para qué lo utiliza? Justamente para poder financiar sus activos, vale decir, toda la inversión que requiere para que pueda generar un bien o un servicio que permita llegar al mercado, vender y generar una ganancia. Dos tipos de activos en los cuales se pueden invertir: activo corriente, o también llamado capital de trabajo, y activo no corriente o inversión fija de largo plazo. Y como segunda fuente de financiamiento que habíamos visto está el patrimonio propio o los recursos propios, que también tienen un costo, que es representado por K sub E, corresponde a su costo de oportunidad o costo que está recibiendo de la empresa. Si la empresa no cotiza en bolsa, no tengo el costo de la acción, es una empresa que no cotiza en bolsa, ¿cómo podría conocer su remuneración? ¿Cuánto se está pagando a los inversionistas o a los dueños de la empresa? ¿Quién me dice? Lo hemos visto en el segundo tema. Repito la pregunta. Si la empresa no cotiza en bolsa, pero sí está remunerando porque tiene inversionistas que son sus socios, en el caso de la empresa que cotiza en bolsa, caso D va a ser el costo de la acción, cuánto se paga esa acción. Pero en el caso de que no tengo, ¿cómo puedo conocer cuánto se está remunerando, cuánto se le está pagando, cuál es ese costo de ese recurso de los dueños de la empresa? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? ¿Todos se han dormido? A ver, Cristian, das la mano. Para obtener licenciado K sub E, Sí.
aplicando la fórmula, pues, licenciado, Pero si no tengo acciones, mediante los dividendos. no pago dividendos, no tengo acciones. No, licenciado, entonces no estaría igual. ¿Qué pago? Utilidades. Utilidades, licenciado. ¿Y qué indicador me permite medir las utilidades? ¿Cuánto se paga a los dueños? El margen de utilidad neto, si no estoy mal. Sobre las ventas y sobre las inversiones propias. El patrimonio. ¿Qué indicador es ese? Si no estoy mal, creo que es el... No recuerdo muy bien su nombre, licenciado. ¿Mi nombre de mí o del No, indicador? no, el del indicador, licenciado. Yo creo que se está durmiendo. ¿Qué dice? No, licenciado. Es el ROE, pues, es el ROE. Return on Equity, retorno sobre el patrimonio. ¿Qué mide la utilidad neta sobre el patrimonio? ¿Cuánto le estoy remunerando a ese patrimonio que es propiedad de los dueños? Entonces, si no tengo dividendos, no emito acciones, no pago dividendos, es una empresa que no cotiza en bolsa, entonces tengo que considerar la utilidad neta resultante que me queda para ser pagada o ser distribuida entre los dueños de la empresa. Y ahí está su patrimonio. Entonces, el indicador que me va a permitir establecer ese costo patrimonial va a ser el ROE. ¿Cuánto estoy pagando como remuneración, rendimiento a ese patrimonio que han invertido los dueños de la empresa? Entonces, caso C será igual al ROE en el caso de las empresas que no están cotizando en bolsa. Cuando cotizan ya tenemos dividendos, tenemos acciones, entonces se hace el cálculo cuánto se paga dividendos, hay fórmulas para calcular P sub 0 que es el precio de la acción, que está en función si los dividendos con crecimiento, sin crecimiento, etcétera, etcétera. Pero eso es cuando la empresa está cotizando en bolsa y ha emitido acciones. Pero cuando no cotiza, una unipersonal, por ejemplo, ¿cómo puedo saber cuánto está remunerando ese dueño? ¿Cuánto le estoy pagando a ese dueño? Entonces es diferente y hablamos del ROE, del indicador de rentabilidad. El costo de capital que se asume cuando uno va a generar un financiamiento es la tasa que mide el precio que efectivamente supone una inversión de recursos, utilizando una determinada estructura de financiamiento. La estructura de financiamiento, no olvidemos, está presente o se puede registrar, se puede ver en el balance general, en el lado derecho que están los pasivos y el patrimonio. El costo de capital es el costo de las fuentes de financiamiento, puesto que el capital es un factor requerido para la producción y al igual que cualquier otro factor, tiene un costo. Ya les decía, el dinero tiene un costo. ¿Ya? A ver, un error que cometen muchas personas que hacen negocios, dicen, a ver, hoy día está haciendo frío, no voy a abrir mi tiendita, además yo no debo a nadie, no tengo alquileres que pagar, nada, entonces voy a cerrar mi negocio. ¿Creen que está haciendo bien o está haciendo mal? A ver, Nelson Net, Licenciado, ¿cómo está Nelson? ¿Bien? todo muy bien, Liz. ¿Evadiendo al coronavirus? Intentando invadir al coronavirus, Liz. Ya. ¿Qué opina de esa posición? Yo tengo mi negocio, vamos a suponer mi tienda, un pequeño micromercado, pero digo, hoy día me está haciendo frío, no me da ganas de ir a atender mi tiendita. Lo voy a cerrar, como no tengo deudas, no tengo que pagar alquiler. Entonces no voy a perder nada. Está Esa, perdiendo un valor la misma empresa en no abrir, en la clientela, en su confiabilidad. Es totalmente muy malo, desde mi punto de vista, Liz. exacto. A partir de que, como he dicho, perdiendo confianza del cliente, perdiendo clientes porque uno va, en este negocio había esta crema, por decir, ¿no? O este detergente o qué sé yo, este producto, y lo encuentro cerrado, pierdo clientes primero. Segundo, todo negocio tiene que considerar dentro de su estructura todos los costos en los que incurre. Hasta el mismo dueño del negocio que se constituye en el vendedor tiene que colocarse un sueldo. El negocio tiene que suponer que va a pagar un alquiler. ¿Qué pasa si ese negocio en esa tienda que tienes de su propiedad lo alquila?
es una ganancia que tendría el dueño. Entonces, en su propio negocio también tendría que registrar ese alquiler que tendría que pagar. Y esa sería una ganancia para el dueño. Entonces, no es pues equivocada esa situación cuando dicen, no, lo voy a cerrar. O sea, el negocio no se está evaluando de forma completa y no se está considerando todos sus costos que deberían registrarse para establecer si ese negocio realmente gana o pierde. Quizás ese negocio solo le permite cubrir su alquiler. Entonces prefiero cerrar y decirlo alquilo a un tercero, me va a pagar lo mismo, yo prefiero dedicar mi tiempo a hacer otra cosa y ganar algo más, de tal forma que genere mayores ingresos. Pero como esa persona no sabe de administración financiera, entonces piensa que al cerrar su negocio, al ver que su tienda es propia, no está perdiendo nada, no hay problema, ¿no? Entonces es diferente tener una visión de empresario, una visión donde técnicamente administra el negocio. No nos olvidemos que, como les decía, el dinero tiene un costo y ese costo tiene que ver con las fuentes de financiamiento, ya sean propias, ya sean del propio dueño. Si yo invierto es para ganar, no para perder, sino tengo que hacer esos negocios de tal forma que me permitan generar la mayor cantidad de beneficio o riqueza que pueda. El costo de capital total de un proyecto empresarial refleja la combinación de costos de todas las fuentes de financiamiento previstas. Entonces, alguna gente entiende mal, dice, cuando dice costo de capital está pensando que es solo de la deuda y no de sus recursos propios. El costo de capital incluye a todas las fuentes de financiamiento, ya sean propias o ajenas, que están combinadas en una estrategia. Al utilizar el costo de capital como tasa mínima exigible a una inversión, se convierte en una guía para analizar rentabilidades, configurando así un patrón para la medición del valor que será utilizado por inversionistas en la selección de alternativas de inversión y financiamiento. Vale decir que el costo de capital se tiene que traducir como la exigencia mínima o el costo mínimo que por lo menos debería retribuir mi inversión, de tal forma que por lo menos esté cubriendo ese costo de financiamiento. Si mi negocio por lo menos cubre esa tasa mínima de inversión, ese costo mínimo de financiamiento, por lo menos mis recursos propios también están ganando, porque están considerados dentro de ese costo de capital. Entonces no estoy perdiendo. Ahora, el costo de las diferentes fuentes de financiamiento, como son el capital propio y el capital ajeno, reflejan diferentes riesgos y tratamientos fiscales, donde estos capitales tienen diferentes costos. Lo ideal en una estrategia de financiamiento es combinar estos capitales de tal forma que el costo de capital total combinado sea el mínimo posible. Como hablamos de costo, los costos tienden a minimizarse y los ingresos a maximizarse. Y eso me tiene que quedar claro. ¿Cuándo diré que mi estructura es óptima de financiamiento? ¿Cuándo estableceré la estructura óptima de financiamiento? A ver quién me dice por 2 puntos sobre su examen. Ahí tengo la representación de una estrategia de financiamiento donde tengo una fuente de financiamiento bancaria, emisión de bonos, acciones preferentes, acciones comunes. Cuando veo estos dos instrumentos, digo, esta es una empresa que está operando dentro del mercado de valores porque ha emitido acciones. Entonces, si es una empresa que está en el mercado de valores. Ahora, la pregunta es, ¿estaré manejando la estructura óptima de financiamiento o cuándo podré decir estoy con la estructura óptima de financiamiento? A ver, por 2 puntos. Anoto el nombre. ¿Cuándo será? Dicen puede ser cuando minimice el costo de capital. Nombre. Marco Antonio Cruz. Marco Antonio Cruz. Perfectamente, anotamos el nombre, Marco Antonio Cruz. Se dice que la estructura es óptima de financiamiento o la mejor que se ha encontrado cuando la combinación de las fuentes de financiamiento me arroja el menor costo posible de financiamiento. Entonces habré encontrado en esa combinación la mejor estructura óptima de financiamiento
porque el costo de esta estructura es el menor que evaluado. En ese caso, sí estaría hablando de una adecuada combinación. Vale decir, cuánto con deuda, cuánto con bonos, cuánto voy a emitir en acciones preferentes, en acciones comunes, que la sumatoria total me permita tener el dinero que requiere la empresa para poder financiar y esa combinación logre ese menor costo posible. Esa es la estructura óptima de financiamiento. El menor costo de financiamiento. Aquí está. ¿Cuál es la combinación óptima de deuda y capital propio? Aquella que minimiza el costo de capital y maximiza el valor de la empresa. Entonces, esa será la estrategia de financiamiento óptimo. Entonces, no olvidemos esa combinación. Ahora, ¿de qué depende? De la cuantía del dinero que se necesita. Segundo, del acceso a la fuente de financiamiento, vale decir, si el banco está dispuesto a prestarme o si estoy dispuesto a entrar a la bolsa de valores y emitir los diferentes instrumentos financieros, ya sean bonos, acciones, etcétera. Todos ellos dependerá para que pueda tener un mínimo costo de capital. Ya les decía, entrar a la bolsa de valores no es fácil. Exige mucha transparencia en la información, el que siempre la empresa esté informando sobre los cambios que va a generar la empresa a lo largo de su actuación. ¿Ya? Entonces, esos elementos son importantes. Ya les decía, hasta el banco, cuando una empresa se presta, uno de los requisitos es que el gerente no se cambie. O sea, que el gerente durante la vigencia de la deuda no cambia al gerente. ¿Por qué será? ¿Por qué el banco exigirá eso en el contrato? Y hemos hablado también. Porque el gerente es el responsable de todas las decisiones que se tomen para el bien o mal de la empresa. No solo eso, ¿no? No solo eso, sino que el gerente conoce de la estrategia, cómo va a utilizar este dinero, porque él está proponiendo. Él ha propuesto una estrategia, por decir, para crecer la empresa. Él ha propuesto, él ha hecho el estudio, todo eso. Si a la mitad le cambiamos al gerente, entonces como que esa estrategia quizás no le gusta al otro gerente o quizás no entienda, ¿no es cierto? No esté de acuerdo y no cumpla al pie de la letra la implementación de esa estrategia. Y eso que va a poner en duda de que la empresa pueda generar dinero para que pague su deuda. Entonces el banco tiene que garantizarse de que sí o sí la empresa le tiene que pagar ese dinero. Por lo tanto, quien conoce esa estrategia es ese gerente vigente. Por ello exige que no se le cambie ese gerente. ¿Ya? Entonces son condicionantes que se van dando. ¿Cómo medimos esa combinación que se va a dar de las diferentes fuentes de financiamiento? Y una de las mejores herramientas que he encontrado es el WACC. Está en inglés, Weighted Average Cost of Capital, costo promedio ponderado de capital. Es decir, agarra esta herramienta financiera, combina las dos fuentes de financiamiento principales o las que se generen considerando sus proporciones y su costo de capital para establecer un costo promedio ponderado y me diga si estoy en el mínimo posible o es que aún la estrategia tiene que ser afinada o mejorada en sus fuentes de financiamiento, en cambiar o en buscar otras fuentes de financiamiento para establecer la estructura óptima de financiamiento. Entonces, la tasa de descuento que se constituye el costo de capital tiene que ver con la rentabilidad del activo que me va a generar la utilidad antes de intereses e impuestos sobre los activos, cuyo indicador se llama el ROI. Y por el otro lado, la rentabilidad del patrimonio, que es el ROE, que es la utilidad después de impuestos, porque es la utilidad neta restante dividido entre el patrimonio. Y también tengo que considerar el costo de la deuda. Ese costo de la deuda normalmente está traducida en los intereses que tiene que pagar la empresa por ese dinero ajeno. ¿Cuál es la fórmula genérica que me permita calcular ese costo promedio ponderado de capital? WACC, Weighted Average Cost of Capital, costo promedio ponderado de capital. K sub E, costo del patrimonio, recursos propios,
multiplicado por la proporción de patrimonio, equity, en inglés pues le ponen E, sobre la deuda más el patrimonio. O en otras palabras, la inversión que se va a realizar. Más CASUFA es el costo de los recursos ajenos antes de impuestos, ajustado por 1 menos T sin impuestos TEX. En nuestro caso en Bolivia es el 25%. Y esto multiplicado por la proporción de deuda que se está utilizando sobre deuda más patrimonio. Entonces, esta es la fórmula simple que se maneja para poder testear y establecer cuál es el costo promedio ponderado de capital que la empresa puede generar en función a las fuentes de financiamiento que está utilizando. Ahora, decía es una fórmula genérica, porque internamente esto se puede desdoblar. En los recursos propios, ¿qué puedo utilizar? A ver qué fuentes de financiamiento propias tengo. ¿Quién me dice? Pues se han olvidado. Recursos propios. ¿Qué alternativas de financiamiento tengo? Emisión de acciones comunes, acciones preferentes, utilidades retenidas, ¿no? Entonces tengo 3 formas de poder financiar con recursos propios. Puedo utilizar las 3, puedo utilizar una de ellas, puedo utilizar 2, etc. Entonces eso se registrará aquí, cuando tiene que ver los recursos propios. Y los recursos ajenos. En este caso, como recursos ajenos, tenemos 2. La deuda, que es a través de un intermediario financiero que voy a generar un préstamo bancario, o por el otro lado puedo tener la emisión de obligaciones que son los bonos. Entonces tengo 2 alternativas como fuentes de financiamiento ajenas. Si la empresa utiliza toda esa variedad, entonces va a tener 5 fuentes de financiamiento, 3 propias y 2 ajenas. Entonces puede utilizar toda esa combinación. Quizás esa combinación le pueda dar el menor costo posible. O solamente financiar con 2, una propia, una ajena. O quizás dos propias y una ajena. Entonces dependerá del gerente cómo hace esa combinación de fuentes de financiamiento para establecer ese costo mínimo de financiamiento. Bien, la misma fórmula bajo otra nomenclatura que en algunos autores manejan también, para que lo conozcan, ¿no? Caso de 1 menos T, habíamos dicho que es impuestos, deuda, más deuda sobre deuda más patrimonio neto, más el costo de los recursos ajenos, caso E, es la tasa del costo patrimonio propio o capital propio, la proporción que se da por el patrimonio neto sobre la deuda más el patrimonio neto. Entonces, esta información de dónde sale, justamente es la estrategia de financiamiento que tiene que ver con el pasivo y patrimonio neto y los recursos que se necesitan, que estarán netamente establecidos para el activo. Este costo promedio ponderado de capital, ¿qué me muestra o qué está asumiendo como análisis que se vaya a desarrollar en el resultado que muestre? Primero, el riesgo que va a asumir la empresa. Decíamos el capital accionario es el más riesgoso. ¿Por qué? Porque es el que asume todas las situaciones negativas que pueda tener la empresa. Si la empresa quiebra, primero tengo que pagar a mis deudores, a mis acreedores, banco y que después al fisco, mis impuestos, y finalmente lo que quede se podrá devolver a los accionistas. Por eso se dice que los accionistas son los que asumen mayor riesgo en la empresa. La estructura de capital que pueda tener la empresa es importante en la combinación que se pueda dar. Aquí en este caso el gerente va a tener que lidiar con los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa siempre van a querer tener la mayor participación en la empresa. Pero sabemos que el gerente, con el conocimiento de finanzas, va a decir que va a querer tener la mayor proporción financiado con deuda.
porque es el recurso más barato en comparación al capital accionario. Entonces siempre va a haber ese debate en cuál va a ser esa estructura de capital que la empresa debe manejar. Que los accionistas quieran tener mayor participación y que el gerente quiera tener mayor deuda porque es el que genera menor costo de financiamiento. Hay información del mercado. Esta información del mercado que se va a presentar va a ser en función al capital accionario. Las acciones están en venta en el mercado. Los dueños originales pueden vender sus acciones y las acciones pueden generar un precio sobre la par, a la par o por debajo de la par. Y esto se genera cómo percibe el mercado a la empresa. Si la empresa tiene un buen desempeño, paga buenos dividendos, seguramente que sus acciones van a estar buscadas y van a tener un mayor precio. Van a cotizar un precio sobre la par, sobre su valor nominal de emisión. Pero si la empresa muestra un mal desempeño, un desempeño regular, donde paga pocos dividendos, etcétera, etcétera, entonces seguramente que el mercado también va a ponerle un precio menor a su costo de emisión, que se llama costo bajo la par, precio bajo la par de las acciones. En el caso del costo de la deuda, hay un análisis de crédito o calificación al crédito que se ha realizado por parte de la entidad financiera. Ahora, hay entidades financieras que pueden evadir o mejor dicho, pueden obviar ciertas características negativas que pueda presentar la empresa. Hemos dicho que para análisis crediticio se utilizan las 5 Cs, ¿no es cierto? Crédito, capacidad, capacidad de pago, colateral, cuantía, carácter del cliente, ¿no es cierto? Entonces, uno de esos factores puede ser que esté negativamente. Y hay entidades financieras que pueden no considerar estos elementos, pero el costo le ponen una mayor tasa. Ya te pueden cobrar una tasa de crédito más alta. ¿Por qué? Porque están asumiendo mayor riesgo, porque están obviando un elemento importante. Entonces, eso también va a influir ¿en qué? En mi costo de la deuda. Y en el caso de los bonos, tiene que ver con los rendimientos que los bonos van a pagar al mercado, en este caso bursátil, quienes van a comprar los bonos. Ese rendimiento se traduce en los cupones o el interés que va a pagar. Si estos bonos pagan un interés bajo, seguramente no va a ser muy atractivo para los inversionistas que quieren comprar activos financieros en la bolsa de valores. Porque, a ver, voy a suponer, yo emito bonos al 4%. Y en el sistema financiero, el otro día vi el banco Fortaleza te está pagando el 5% a depósitos a plazo fijo a un año. Entonces yo digo, esta empresa, voy a tener mi dinero por 5 años, supongamos, por 5 años se emite, me quiere pagar el 4% y tengo que estar en 4 años con esa empresa y sin embargo hay un banco que me quiere pagar el 5% anual y el banco es más garantizado que la empresa porque no sabemos si la empresa va a invertir bien. Entonces, ese rendimiento del 4% no va a ser muy atractivo para los inversores. Van a preferir comprarse depósitos a plazo fijo o invertir en el banco en depósitos a plazo fijo. Pero si el rendimiento del bono me dice 7 u 8%, ahí comparando con el sistema financiero, digo, pues, si deposito en el sistema financiero un depósito a plazo fijo, me paga 5. Si me compro este bono me rinde al 7%. Allá me parece más atractivo porque es mejor que el 5. Entonces ya se hace más atractivo. Ahora este rendimiento también dependerá de la generación de rentabilidad de la empresa. ¿En qué quiere invertir y cuánto va a ganar? Y si esa ganancia le permite pagar ese 7% de rendimiento a los bonos que está poniendo en bolsa de valores, ¿no? Entonces todos esos elementos tendrán que analizarse y para concretar ese costo promedio ponderado de capital que está originando la empresa. Entonces ese numerito que se genera está generando toda esta información por detrás que se ha ido generando. Otra vuelta la forma. Entonces, bueno, aquí está decíamos, ¿no? Para la valoración de la estrategia,
El primer instrumento que vamos a utilizar va a ser el WACC, el costo promedio ponderado de capital, que considera los diferentes costos de las diferentes alternativas de financiamiento. Aquí está una representación del balance general, donde el balance general dice que mis costos que tengo que pagar son intereses, a los pasivos se pagan intereses y al patrimonio pagamos dividendos. Esto en el caso de las empresas que estén cotizando en bolsa. Si la empresa no cotiza en bolsa, lo que pagamos al patrimonio son utilidades. Ahora, un elemento importante. Decíamos que el costo más caro al cual puede acceder la empresa es K sub E. K sub E es el costo de los recursos propios. A mayor riesgo percibido, mayor rentabilidad exigida. Por lo tanto, los dueños del negocio exigen mayor ganancia. Por eso K sub E se constituye en una de las fuentes de financiamiento más caras. Por debajo aparece K sub D, que es el costo de los recursos propios. Perdón, costo de los recursos ajenos o deuda de terceros, ¿no? Ahora, el WACC va a tender a posicionarse o reflejarse entre ambos, ¿ya? Entre ambos. ¿Qué sería lo ideal? Que el WACC iguale al costo de la deuda. Para eso, ¿qué tendría que ocurrir? Para que mi WACC sea igual al costo de la deuda. ¿Qué tendría que ocurrir? A ver, alguien que me pueda decir, ¿qué podría ocurrir? Para que el WACC tienda a bajar, como hemos dicho, como es costo, tiene que ser el menor posible. Entonces tendría que ser lo más cercano o igual al costo de los recursos ajenos o de la deuda, que está con K sub D. ¿Pero qué tendría que ocurrir para eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es analítico? ¿Quién es ese gerente analítico? ¿Qué tendría que ocurrir? Cristian, Sí, licenciado. ¿qué tendría que ocurrir? Dentro de las fuentes de financiamiento se podría modificar, licenciado, ver si, por decir en este caso, con recursos propios 40% y con recursos ajenos 60%, tendría que modificarse o buscar la manera de reducir ese costo. Pero específicamente, ¿qué tendría que ocurrir? Para que mi WACC llegue a este costo, sea igual que mi costo de financiamiento ajeno, ¿qué tendría que ocurrir? Que esté por debajo de la media. No. Que todo lo que estoy financiando con recursos propios y ajenos, todo lo financie con recursos ajenos. Va a decir que el 100% de mis requerimientos sea con deuda. Por lo tanto, recursos propios va a ser cero. Entonces el WACC va a ser igual al costo de los recursos ajenos. En ese caso estaría minimizando mi costo. Pero el banco no me va a querer prestar pues el 100%. Entonces, por eso digo, no es tan real que pueda ocurrir eso. Por eso el WACC tiene que tender a bajar lo más posible, ser el mínimo posible. Lo ideal sería que llegue aquí, pero para eso tendré que financiar todo con deuda y el banco no va a aceptar eso. Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir es establecer, yo le llamo como una casita, donde hay una tasa máxima y hay una tasa mínima y hay una tasa promedio. Entonces, cuando digo que la estructura es óptima, por lo menos tiene que estar esa tasa WACC, tiene que estar por debajo de la tasa promedio. Ahora, ¿cómo encuentro esa tasa promedio? Sumo la tasa máxima con la tasa mínima, lo divido entre 2 y esa es la tasa promedio. Y en función a eso voy a evaluar, voy a calcular el WACC de esa estrategia en función a sus proporciones de deuda y patrimonio propio y estableceré. En este caso, no me acuerdo cuál era el ejemplo, de 14.30 ha ido bajando al 12.40, justamente ajustando, ¿no? Las proporciones, manteniendo su costo de capital. Ahorita vamos a ver con un ejemplo. Ya, entonces, por lo tanto, el WACC óptimo va a ser el que tienda a acercarse más
al costo de la deuda. Y se aleje del costo del patrimonio o equity. Porque es el más caro que se va a ir presentando. Ya decíamos, es el que asume mayor riesgo. Por lo tanto, exige mayor retribución, mayor ganancia. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? O sea, serán más dudas. A ver, para que salgan de la duda, no quede duda. Supongamos que necesito una inversión de $500,000. ¿Ya? Se nos ocurre decir, con recursos propios vamos a financiar 100 y con recursos ajenos 400. O le pondremos a iguales proporciones. ¿Ya? Le vamos a poner a iguales proporciones. 250,000 y 250,000. ¿Está bien? Lo que suma los 500,000 que necesito. Con recursos propios la mitad, 250,000, y con otros recursos propios, 250,000. Caso F, lo que piensan ganar los dueños, 20%, y caso F, lo que el banco me está cobrando, 14%. Ahora sí tengo que encontrar el costo promedio ponderado de capital. A ver, apliquen por favor, hagan la fórmula, aquí está, aquí tienen la fórmula. Caso F, 20%. Recursos propios, 250,000. Deuda más patrimonio, 250 más 250 son los 500 más CASUFA, 14%, 1 menos T hemos dicho que es impuestos, el 25%, multiplicado por D, deuda, recursos ajenos, 250,000, dividido entre D más E. D más E es la inversión, que resulta los 500. Díganme cuánto es el WACC. ¿Cuánto me da? Ya pues, díganme. 0.1525, Liz. 15.25. Exactamente. 15.25. Si usted le pone tasa máxima, tasa mínima, 15.25. Muy bien. ¿Qué pasa si cambiamos? Vienen los dueños de la empresa y me dicen, no, pues no estamos de acuerdo en que sea 50-50, ¿no? Requerimos más. Entonces decimos ya, va a ser 300 recursos propios y 200 recursos ajenos. Ahora díganme cuánto es el WACC. Ha cambiado mi estrategia de financiamiento. 300,000 van a financiar los recursos propios, los dueños de la empresa, porque su motivación de ellos es tener la mayor participación de capital, y los recursos ajenos van a ser solo de 200,000. Con los mismos costos de cada fuente de financiamiento, calculen el WACC. Díganme cuánto es el WACC. A ver, aquí vamos a ir haciendo, para que mejor me entiendan. 16.2, Liz. A ver, aquí sería 300, ¿no? Sobre 500 más 14, no menos 5. Y aquí serían 200,000. Aquí, ¿cuánto me da? Esta proporción. 300 entre 500. 0.6. Muy bien. Aquí entonces sería esta proporción. Sería el 6.
Y por lógica, esto me estaría dando el 0,40. Que ambos tienen que sumar el 100% o 1. 0,60 más 0,40, 1. ¿Estamos bien? 20 por 0,6, ¿cuánto sería? 12. Sí. Más, aquí ¿cuánto sería? 10,50 por 0,40. 4, 420. No estoy mal. Sí, Lice, Sí, 420. listo. 420, ¿no ve? Lo que hago es multiplicar, pues, de 10 por 4 es 4. 5 por 4, 20. ¿Ve? Sumando 16, 20. Clic. Ahí está. Si esto llevo a la evaluación que hago aquí, 16, 20, ¿dónde va a estar ubicado? Por encima de la tasa promedio. Más o menos por aquí se va a ubicar. 16, 20. Entonces, ¿esa será la estructura óptima? No, no es cierto, porque está por encima. Ahora la pregunta es, ¿cómo llego a 1240? A ver, ¿cómo llego a 1240? ¿Qué tendría que hacer? Aquí está mi estrategia. ¿Qué digo? A ver, ¿qué pasa si doy la vuelta? Digo, con recursos propios, 200.000, y con recursos ajenos, 300.000. ¿Cuánto será ahora mi WACC? 200.000 y aquí 300.000. Aquí va a ser ahora 40. Aquí era el 60. Dando la vuelta a la estrategia. 2 por 4, 8. Aquí va a ser 8. Aquí va a ser 16. 6 por 5, 30. Ah, aquí. 630, ¿está bien? ¿Cuánto suma? 1430. 14.3. 1430. Muy bien. 1430. He logrado mi 1430. Entonces, para 1430 ha sido 6040. ¿Qué hago entonces para llegar a 1240? Lo más mínimo que puedo hacer, digo, a ver, ¿qué pasa si les digo a los recursos propios van a colocar 100 y van a colocar con recursos ajenos 400, que es lo más permitido? Entonces digo, con recursos propios 100, con recursos ajenos 400, lo que suma 100 más 400, los 500 que necesito invertir. ¿Cuánto va a ser aquí? 20%, 20. 100 entre 5, 5, 2 por 10. Digo, 2, no. Está bien 20, ¿no? Sí. Como es 20 ahí, aquí tendría que ser 80. 20 más 80, 100. 40 entre 5, 8 por 5, 40. 2 por 5, 10. 20, ¿está bien? 2 por 2, 4. Aquí, 840. Sí, listo. 10 por 0, 8, 8. 5 por 8, 40. Sumados, 4 más 8, 12, 40. 12.40. 12, 40. Entonces, si vuelvo a la comparación que he hecho, aquí está. ¿Cómo consigo la tasa promedio? Hemos dicho, nos está dividido. 14.30, ¿cómo he conseguido esta tasa del WACC del 14.30? Financiando el 60% con recursos ajenos y el 40% con recursos propios. Pero puedo maximizar, o sea, puedo optimizar
mi tasa para que realmente encuentre el costo mínimo de financiamiento. Entonces, para eso digo, para llegar al 1240, que los recursos propios coloquen 100.000, que representan el 20%, y con recursos ajenos, que es el banco, me preste del banco, 400.000, que representa el 80% del requerimiento, y logrando una tasa del 12.40%. ¿Me estoy acercando? Sí, esta es la tasa mínima, ¿no? Si comparo entre los dos, esta es una tasa que viene de los recursos ajenos, que es la tasa neta. 14 multiplicado por 1 menos 0.25 es 10.50. Y la máxima tasa, la tasa más alta, que sería del 20%. Entonces, ahí está. Si suman ustedes 20 más 10.50 es 30.50. Entre 2, 15.25. 15.25 tasa promedio. Tasa máxima, tasa mínima y dividido entre 2 es un promedio. Entonces, de esa forma voy buscando la mejor estrategia de financiamiento. Pero aquí hemos visto con dos fuentes de financiamiento, muy genéricamente, ¿no? Recursos propios y recursos ajenos. Y hemos jugado con las proporciones. Podía jugar con las proporciones, podía jugar con el costo, ¿no? Entonces podría haber muchas alternativas de tal forma que me permita a través del WACC poder encontrar el menor costo de financiamiento. Bien, espero que me hayan entendido. Si no, mañana que nos toca clases, vamos a profundizar. Ya tenemos casos de estudio que los vamos a ir resolviendo para que puedan tener un mejor entendimiento. ¿Está bien? Entonces, ahí quedaríamos en nuestra clase. Mañana estaríamos haciendo ejercicios. Por favor, no se pierdan. Mañana nos vemos a las 9:15. Que tengan un buen día. Hasta mañana, jóvenes.